Siempre que se habla del origen del universo y del origen de la vida y del hombre, queda en muchas personas un resquemor que finalmente se expresa con una pregunta. Pero la Biblia dice que Dios creó el universo en 6 días. Entonces, ¿cómo se puede hablar siendo católico y siendo creyente? ¿Cómo se puede hablar de millones de años y de miles y millones de años y todas esas cosas que dice la ciencia? Primeramente, lo más importante que hay que tener en cuenta es que la Biblia no nos enseña ciencia. Para eso tenemos nosotros que hacer el trabajo. San Agustín decía, la Biblia no nos dice cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo. ¿Qué es más importante? No le puedo pedir a la Biblia que me enseñe ciencia, ni le puedo pedir a la ciencia que me enseñe teología. Son diferentes. Segundo, que la Biblia se escribió para enseñar ideas de valor teológico a gente que no tenía ninguna base científica. Hablarles de microbios hace 5,000 años a los nómadas de Palestina sería como hablar en chino a un español. Hablarles de todo eso, de la fuerza de la materia, es absurdo. De átomos, ¿qué es eso? De modo que no debemos buscar en la Biblia lo que no hay y que no sería comprensible para aquellos a quienes se dirigía la Biblia. Entonces, ¿qué se nos dice, por ejemplo, qué se nos narra en el Génesis? Se nos dice de una manera muy hermosa lo que era importante para la gente de aquel entonces, de aquel tiempo, que todo cuanto hay de bueno y de orden en el universo viene de Dios, que todo está dirigido al bien del hombre, porque el universo está hecho para nosotros, para el hombre, para que nosotros podamos conocer a Dios y finalmente participar también de su vida y de su divinidad. Y se nos narra con una parábola muy bonita, que no se dice en ningún sitio que sea una parábola, pero que se ve en el desarrollo. Es como cuando un padre prepara una casa para sus hijos. Y la Biblia nos dice cómo Dios prepara el universo para que sea la casa del ser humano, que va a ser imagen y semejanza viviente de Dios. Y siendo imagen viviente, merece el nombre de hijo. Y así en esos 6 días de la creación hay 3 días. Primero, en que se prepara el terreno, el entorno para la casa, y otros 3 días en que se amuebla. El primer día hay puramente un caos. Y para el israelita de aquel entonces, el caos por excelencia era un mar alborotado. De modo que lo primero que tenemos que ver que hay un mar tenebroso, oscuro y todo alborotado. Entonces, el primer paso de nuestro Creador inteligente dice que haya luz, que vamos a hacer algo muy interesante. Entonces, Dios hace la luz. ¿Y de dónde viene la luz? Pues no hay estrellas, no hay sol. Pero para aquella gente no importaba. Dios puede hacer que haya luz. ¿Por qué ha de ser solo de las estrellas? Entonces Dios separa de un periodo de luz de las tinieblas. Y tenemos el primer día. ¿Y qué es un día? Pues un periodo de luz seguido de un periodo de tinieblas. ¿Tiene que tener 24 horas? No. Eso no era importante. El segundo día hay que hacer un hueco en eso que parece que todo es un mar revuelto. Y los antiguos tenían una idea muy poética. Probablemente no se la tomaban muy en cuenta, pero la creencia era de que llueve porque hay agua ahí arriba. Y se cae
y que ahí abajo hay un pozo, porque agua hay ahí abajo. Entonces, parece que el mundo es como una especie de cueva dentro de un entorno de agua. Ah, pero para que haya ese espacio libre, hay que hacer una bóveda que no se ve porque es transparente, pero separa las aguas de arriba para que no caiga y otro lugar abajo para que quede el resto del agua. En el tercer día, por ahora solo hay agua y hay esa bóveda. Entonces hay que hacer un lugar seco. Para los antiguos que no conocían y que no se conoció hasta en el siglo XX, que los continentes se mueven y que cambian las cuencas de los océanos, etcétera. Para los antiguos, el mar está donde está porque Dios le da una orden. Ese es tu sitio y cuidadito con salirte de ahí. Entonces queda tierra seca y quedan los océanos. Y en esa tierra seca ya Dios cimienta poniendo hierba para que luego puedan haber animales. En el cuarto día, Dios empieza a decorar la casa. Y lo primero que hace, pone lumbreras en el cielo. El sol, no para que sea de día, sino para que sea el que preside al día. Y a la luna, para que presida a la noche. Y las estrellas. Y todo eso está en esa bóveda transparente. En aquel entonces, en la mentalidad de ellos, era que la luna era más útil que el sol, porque la luna salía de noche cuando hace falta, y el sol en cambio sale de día cuando ya es de día. Eso nos indica un poco el nivel de explicación a lo que estamos refiriéndonos. Y las estrellas, y el sol, y la luna, ¿qué importancia tienen? Pues era importante, pues para los israelitas, el darse cuenta de que no era verdad que las estrellas y los astros fueran dioses, que no eran dioses, que no era verdad que dirigían los destinos humanos, que toda la astrología es puro cuento, que los astros son servidores de Dios y servidores del hombre, y sirve para que haya estaciones, para marcar un calendario con fiestas religiosas y que se pueda ver un orden en la vida. Y al Señor le llaman el Dios de los ejércitos, no porque sean ejércitos que van dando sablazos, sino porque es el ejército del cielo. Los astros son los ejércitos de Dios. Y por fin, cuando ya está preparado el lugar, entonces Dios hace los animales primero, en el agua y en el aire, luego en la tierra, y cuando todo está preparado, entonces Dios ya puede hacer al hombre a su imagen y semejanza, de un modo que es una parábola muy bonita, de un Dios que hace todo con orden, lógicamente para el hombre, para el bien del hombre. Y esto es en contraposición a todo lo que decían los paganos. Los paganos decían en aquel entonces que la tierra era lo más primitivo y que la tierra nacían los dioses y que los dioses tenían omnipotencia y no eran tampoco capaces de soportarse unos a otros y tenían luchas. Todo ello queda borrado de este modo tan hermoso de la Biblia, de hablar de cómo Dios crea todo para bien del ser humano, para nuestro bien, porque nosotros somos los únicos que conocemos a Dios y obramos libremente y por eso somos imagen y semejanza de Dios.